En 30 años es la primera vez que hablo de mi vida personal. Hay algo que no sabes, yo fui a su boda. ¿Por qué se separan? Las adicciones son fuertes. Tienes que valorar qué hacer. Tienes que lidiar con eso. Hay mucha gente que me dice, Chapulina, 27 años de mi vida estuve en el PAN. Competí contra próceres del PAN y les gané todas las internas. Bueno, gané todas las constitucionales, incluida la gubernatura. No, bueno, yo he tenido la mejor votación en la historia del PAN. Y yo he sido víctima de violencia política brutal, ¿eh? Pero no quieren que ganes. ¿Cómo te das tu lugar? Les he ganado con votos. Qué gusto saludarlos a todos los que nos están acompañando el día de hoy y estamos muy contentos de poder contar con su compañía, porque el día de hoy quiero platicarles que QTV tiene una exclusiva buenérrima. Estamos en el corazón de México, el ombligo de nuestro país el día de hoy, que converge con estados tan importantes, que se ha convertido en un punto neural para la industria, para el turismo y para el desarrollo de nuestro país. Vienen elecciones importantes para un estado que está enfrentando un momento crucial y los candidatos están dándose con todo. No cualquiera está a la altura de este reto y el día de hoy tenemos el gusto de conocer a una oveja negra excepcional. ¿Quién es una oveja negra? Pues alguien que salió del rebaño, alguien que rompió el molde, alguien que no se conformó. Y esas ideas les han llevado a ser disruptivos, a tener desencuentros, a ser señalados, pero sobre todo a brillar. Y cuando todo ese brillo se dedica al servicio, la gente no pasa desapercibida. El día de hoy, en La Oveja Negra, tenemos una invitadaza que así como los agaves han sido apachurrados, han sido quemados, han sido presionados para soltar lo mejor que tienen, dándonos una bebida tan emblemática del altiplano como lo es el mezcal. Así, señoras y señores, fue soltando su mejor lado Sonia Mendoza, nuestra invitada del día de hoy, que es mamaluchona, ha sido esposa, ha sido una de las precursoras de los movimientos políticos en San Luis Potosí, siendo desde el altiplano quien ha peleado escaños a nivel nacional, ha estado defendiendo propuestas en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, ha estado ganándose un espacio tradicionalmente ocupado por las corbatas y los trajes de los caballeros, y ella ha llegado pues lista y enfilada para dirigir los destinos de una gran ciudad como lo es San Luis Potosí. Hoy tenemos el gusto de platicar con ella. Nos acompaña aquí Sonia. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Karina, con el gusto de estar aquí en La Oveja Negra. Gracias. Y una oveja negra, híjole, Sonia, por favor, cuéntanos tu historia. ¿Cómo fueron tus primeros años, tu familia? Sabemos que es algo que llevas en el corazón y la banderas en cualquier evento. Sí, por supuesto. Yo siempre he sido una mujer muy orgullosa de mi origen. Nunca he negado de dónde nací. Soy matehualense. Tengo 25 años ya viviendo aquí en la capital. Y bueno, pues integrante la 3 de, 9 hermanos que somos los que estamos vivos. Otros 2 que murieron de bebés, pero sí nacidos, 11 hermanos. Entonces yo sería la quinta de arriba hacia abajo, de una familia pues con 8 ya hermanos al final del día, conmigo 9, muy contentas, muy unidos. Y la verdad tenemos una gran familia, muy juguetones. La verdad tenemos una mamá dedicada al 100% a cuidar a sus 9 hijos. Un papá muy trabajador, era comerciante, tenía una dulcería casera en casa. Entonces, ¿qué te puedo decir? Que yo soy experta en envolver paletas, me encantaban hacer dulces de ajonjolí. Y bueno, a algunos de mis hermanos les encantaban los de tamarindo, por ejemplo. ¡Qué ricura! Sí. Y es que creciendo en una familia grande, empiezas tus primeros años con las manos ocupadas y la cultura del trabajo sobre todo. Fíjate que sí. Fíjate que mi papá siempre fue muy... hacía las cosas con mucho formalismo. O sea, por ejemplo, pues es todo un proceso. Hacer dulces es todo un proceso, o sea, desde poner la lumbre Oye, en la un lumbre, niño con el caramelo es a ponerlo, imagínate, poner el azúcar a calentar, estarlo haciendo. Es todo un proceso que lleva muchas reglas y mi papá era muy estricto en ese sentido. Es el que nos involucraba a todos los hermanos, él lo preparaba
hacía todo hasta que ya tenía el bulto así de caramelo para ir sacando de uno por uno, y ya había quien cortaba, había quien envolvía, había quien empaquetaba, entonces éramos toda una empresa familiar. Qué bonito. Cada quien hacía lo que le tocaba. Y bueno, y no nada más en las labores del oficio que tenía mi papá, sino en las labores del hogar. Por eso yo siempre he dicho que vengo de una familia muy formada entre iguales, porque los hombres y las mujeres nos formaron igualito. O sea, en las tareas del hogar también, como muchos que éramos, pues 11, imagínate. Aparte, mi papá también tenía algunos trabajadores, entonces éramos muchos. Había que repartirse desde barrer la calle. A mí me tocaba la cocina. A mí me gusta la cocina porque me gusta lavar trastes y me gusta cocinar. Entonces yo siempre pedía la cocina. Era la parte que a mí me gustaba hacer más que otra cosa. A ver, Sonia, a mí me gustaría. Son los 90. La política no tiene espacio para mujeres. Es una cultura totalmente machista. Ya ni hablemos de que vienes del altiplano y de que muchos llegarían a preguntarse, Matehuala, ¿con qué se come? Que ni figura. ¿Cómo lograste convertirte en la primera síndico del altiplano? Fíjate que sí. Yo cuando regreso a Matehuala, recién egresada de la universidad a mis 22 años, entré al juzgado. Muy joven, secretaria de acuerdos de la mesa penal, con 8 escribientes que me trataban súper mal, porque era la que no sabía nada, ellas saben machotes. Llega una juez también con mucha misoginia, me hace la vida imposible y decido renunciar. Me estaban invitando mucho de un partido político a ser síndico municipal y yo me escondía porque yo no quería ser política, no me interesaba, yo era buena abogada, me iba muy bien. Y al final me convencen y acepto la suplencia. Cuando nos registramos ante el Consejo Electoral Regional, pues sucede que el titular no estaba titulado. Yo siento que se invierten la fórmula y por azares del destino, y es como dice el dicho, en política no te metes, te meten, y no te sales, te sacan. Entonces ganamos y ahí estoy convertida en síndico. Me tocó en campaña que todavía nos apedreaban. ¿Creíste que ganabas cuando ganaste y cómo te fue? Fíjate que me fue muy bien, porque en la sindicatura es el espacio más cercano al ciudadano. Entonces yo estaba siendo muy chiquita, 20 y tantos años, 23 años, 24. Entonces te das cuenta que desde ese espacio yo podía resolver muchas cosas de la vida cotidiana de los matehualenses. Y me encantó, porque empecé a decidir desde ahí ayudar y lo logré. Y me enamoré del servicio público. Pero era mucho obstáculo, porque era un mundo de hombres y como una jovencita de tantos años podía tener control casi de una presidencia municipal. Entonces empecé a encontrar obstáculos de todo, del secretario general, el tesorero, del presidente, del mismo presidente, porque yo me di cuenta que se estaban llevando el dinero del pueblo y los denuncié. ¿Cómo reaccionaron? Me denunciaron y porque... ¿Te la voltearon? Pues sí, porque al final del día, fíjate que terminando la administración, yo fui la única que entregué al presidente, un priista. Yo entré en ese momento, era síndico del PAN. Y recordemos que el PRI era el Chanoc sagrado, intocable. Yo tengo que decir que en el 94 el PRI todavía no nos apedreó. Cuando yo era candidata a síndico íbamos en un mitin y nos apedreaban. En pleno... Que no pasaba nada porque era la vaca sagrada, ¿no? Sí, entonces nosotros éramos un partido de oposición, entonces lo logramos, pero al final del día te dejan sola entregando una presidencia municipal y los que se llevaban, o sea, los que dinero, te pedían al principio que estuvieras al frente. Me dejaron sola. Se entregaron. Tan es así que el presidente que entra del PRI, yo siendo oposición, bueno, en ese momento gobierno PAN, entra al PRI y de verdad Raimundo, expresidente de Matehuala, me dijo, ojalá y todos los políticos fueran como tú. Fuiste la única que te quedaste. Y te voy a decir algo, afuera en la calle toda la noche estuvo mi marido con mi hija recién nacida esperándome porque yo estaba entregando la presidencia de Matehuala. Eso de verdad es un tema bastante fuerte porque es responsabilidad. Y al final esa gente que se fue pues con algo de dinero en el bolsillo, pues dejó tirada la presidencia y dejó a la Sonia síndico ahí entregando. Los platos rotos hay que se encargue la Sonia. De verdad fui la única. Era la síndico y era la representante legal. Entonces, pues tenía que dar la cara y desde jovencita entendí que las cosas no eran como uno pensaba que era la política. Y además de tener esta situación en la política, ¿cómo estaban las cosas en la casa? Fíjate que bien. Yo me casé con un músico. Cantaba muy bonito, lo que sea, una buena persona, un buen tipo, caballero, buen papá, pero al final del día músico. O sea,
Yo fui síndico, abogada, trabajaba, daba clases, siempre me gustó la docencia, daba clase en el tecnológico allá en Matehuala y pues dedicada, ya estaba con mi primer bebé y la verdad pues una familia bonita, o sea, normal, yo dedicada a mi casa, me encanta cocinar. ¿Cómo alguien conquista el corazón de alguien que aparentemente no necesitaría nada o tener a alguien al lado para conquistar lo que quiere? Fíjate que yo regresando a mis orígenes y remontándome a mi historia, se puede decir que era como la necesidad de salir adelante, o sea, de una familia que nos costó, con la oportunidad de ser abogada, porque además siempre quise ser abogada, porque yo decía, los abogados ayudamos a los pobres, y mi primer buena noticia, paso el examen de la universidad, o sea, primera me morí de la felicidad. Y luego, pues rapidito, 5 años se pasan rápido, estuve aquí, me vine a los 16 años, me convierto en abogada. Y me regreso por azares del destino a Matehuala. La abogada que regresa al servicio, que es suficiente, ¿en quién se fija? Fíjate que me regreso por un tema de mi mamá. Era la única titulada, ya graduada, mis 22 años, me regresé a cuidarla de una operación y entonces me voy al juzgado y me empiezo a estudiar. Y ahí conocí al que fue mi esposo. Me mandaba flores, me mandaba ositos y como que me caía gordo. Hay algo que no sabes, yo fui a su boda porque yo me casé con un hombre divorciado. Ande. Entonces, yo fui a su boda de chica, me ganaba como con 6 años. ¿Te señalaron? Sí, pues, mira, me criticaron, empezando por la familia, porque siendo hija de familia, bien formada, con muchos valores, pues, ¿cómo te fijas en un divorciado? Entonces, desde ahí empezó el problema, ¿no? Es músico, es divorciado. Y mi marido, pues, la verdad, un tipo buena persona, me enamoró cantando porque cantaba precioso, me cantaba morenita y me llevaba serenata. ¿Con qué canción te enamoró? Bueno, ¿cuál fue la canción? Fíjate que fueron muchas, pero realmente él era un hombre educado, me trataba bien. A mí me gusta siempre que me traten bien. Entonces me trataba bien, me daba mi lugar, era de los hombres que te abría la puerta, que te sacaba la silla, y lo cantaba preciosa, y si nos peleábamos me llevaba serenata. Entonces, pues bueno, caí, me enamoré, me casé con él. Obviamente, pues después de yo haber ido a su boda, pues fue complicado, ¿no? Porque bueno, él ya era divorciado, tuvimos 2 hijas hermosas, que ahora pues mi hija Sonia, de 28, Carla de 22, 2 niñas bellas. Mientras estás en esta historia tan bonita, aparte estás dentro de tu labor política. Sí. ¿Cómo empatas la vida de una mujer que pelea tanto, que es tan independiente y suficiente, con la vida de casa, que requiere negociaciones, que requiere trabajo en equipo? ¿Caminaba bien ese clic de tú estar en una posición de mando a llegar a casa con más negociaciones? ¿Cómo funcionaba Fíjate esto? que los primeros años fueron muy buenos, porque yo era síndico municipal, daba clases en un CBT, en el TEC, entonces yo me la pasaba corriendo, embarazada, así con un estómago hasta acá, y córrele a las clases, y luego córrele a la sindicatura, y luego córrele, porque aparte, aunque yo siempre, gracias a usted, he tenido quien me ayude, pues yo siempre he cocinado, a mí me gusta cocinar, yo llego a mi casa a cocinar, entonces llegaba a cocinar, y atender a las hijas, y bueno, en ese caso no tenía un momento nada más a mi hija, entonces, a ver, fue muy bonito mi matrimonio al principio. Obviamente, pues las responsabilidades eran muy duras y cuando era síndico, yo, por ejemplo, era la secretaria del organismo operador de agua potable. ¿Qué pasa en el momento en el que ya no está tan bonito el matrimonio? Mira, pasa mucho tiempo, porque los primeros años muy bien. El problema empieza cuando yo, siendo síndico, pues yo tenía responsabilidades como ser secretaria del organismo operador de agua potable y las reuniones eran a las 9, porque era una reunión de hombres. Y los hombres, pues, podían llegar a la reunión a las 9 y echarse una copita y estar platicando y hacer como cena. Una mujer y va yo a estar tenía con que estar puros ahí. hombres en un entorno. ¿Y por qué no está en su casa? No, y que llegabas a la 1 de la mañana, porque la reunión se terminaba a esa hora. ¿Y qué trabajo andas haciendo a la 1 de la mañana? Fíjate que hasta ahí no era tanto el problema. Sí, obviamente había algo de celos, pero no fue tanto. Es el mismo quehacer que hacía él. O sea, músico, yo metida en mi actividad, síndico,
El verdadero problema, o sea, éramos una pareja muy padre. ¿Y qué había ahí que no No, terminó? excelente, todo bien. El problema es cuando yo decido, después de que termino la sindicatura, a los 10 años de casados, ya 5 años de haber sido síndico, cuando me designan delegada de Reforma Agraria. Ahí se vino el problema. ¿Porque menos tiempo en casa? ¿Más tiempo trabajando? No, porque yo vivía en Matehuala y cuando 2004, yo me caso en el 95 Ajá. y termino en 97 la sindicatura, trabajé de lleno en el partido, pero cuando llega el 2004 me designan delegada federal de Reforma Agraria, entonces había que cambiarnos así de un día para otro de San Luis, de Matehuala a San Luis. Entonces cuando yo voy y le digo, oye, es la oportunidad que yo estaba esperando porque me gusta la política y me gusta No el te servicio. pusieron alfombra roja de No, vámonos. pues yo nada más te digo una cosa, me han muerto antes que irme a vivir a San Luis Potosí. ¿Cómo fue Capital. esa plática? Muy complicado, ¿no? Pues se salió enojado. Obviamente después yo creo que lo pensó bien, regresó y como buen marido, como buen marido que era, no, era un buen hombre, como buen marido que era, dijo, bueno, ¿sabes qué? Llegó ya después de haber hecho, yo creo que se lo debo a mi suegro siempre me apoyó. Se ha venido a su casa enojado, mi suegro le había dicho, oye, pues apóyala, porque es un hombre que apoyaba a su nuera. Regresó y me dijo, bueno, pues ¿a qué horas te tengo que llevar mañana? ¿Cuánto tiempo duró tu matrimonio, Sonia? Fíjate que estuvimos bien, 15 años bien. Después empezaron los problemas, músico, pues el alcohol. O sea, mira, es la primera vez que voy a decir esto. Obviamente músico, mi marido músico, pues yo metidísima en el trabajo, me encantaba lo que hacía, pues abogada, ya no litigante, sino reforma agraria, andar en todo el estado. Pues tenía que irme yo de martes a miércoles o jueves, 2 días mínimo a la Huasteca. Había que resolver los problemas agrarios en San Luis Potosí, Pujalcoy, quitarle las tierras a los terratenientes y entregárselos a los campesinos. Pues entonces él hizo fácil, o sea, tengo una mujer que pues gana bien, pues yo trabajo fin de semana, entre semana me echo mis alcoholes. Entonces fue un tema de alcohol. ¿Te sale de control? Se sale de control. Lo interné 4 veces durante ese tiempo. Nunca lo había platicado. Eras una mujer acostumbrada a resolver problemas grandes. Era como mi hijo ya. Terratenientes, o sea, cuestiones que incluso exponían tu vida y resolvías. ¿Cómo te sentías que en casa había un problema que no podías resolver? Fíjate que sí. Porque no estaba el tipo empezar. No, bueno, pues es que es diferente. O sea, el tema de familia es diferente, el tema de trabajo es... O sea, yo siempre soy una mujer muy fuerte, una mujer muy disciplinada, soy muy organizada. Creo que en el trabajo soy muy exigente, demasiado. Tan es así que en Reforma Agraria yo resolví todos los problemas que teníamos en temas agrarios. La casa era diferente porque era mi casa como mi remanso, no, pero no era de paz. No era de paz porque al final del día tú llegas y encuentras un señor que está alcoholizado. Ay, no quise hablar tanto de esto porque, digo, lo respeto mucho, ya falleció, pero si encuentras una crisis porque la señora no está en la casa, porque no atiendes bien a las hijas. Pero finalmente yo creo que muchas están pasando con que les quieran poner la mochila de una responsabilidad que no es de ellas. Pues no, porque fíjate que yo pienso que la responsabilidad de ser papás y llevar una casa es de 2. Entonces, cuando tú buscas que tus hijas tengan una mejor vida y tú dices, bueno, están con su papá, pero que el papá ocupa más el tiempo para otras cosas. ¿En algún punto usaron la culpa para manejarte? Es que sí chantajeaba a mis hijas, o sea, sí. Mis hijas lo pueden decir, mis hijas estaban en un momento, decían que pues que yo no las quería. ¿Te llegaste a pelear con ellas? No pelear, me llegaban a reclamar, porque la forma de hacerme daño a mí era influenciar a mis hijas de manera de que tu mamá lo único que le importa es trabajar, no las quiere, o sea, se dedica de lleno a trabajar. Entonces esa parte sí estuvo muy triste, porque mis hijas me veían así como que no nos quiere. Y entonces él era la manera, mira, quienes han convivido con un alcohólico, como yo lo hice cerca de pues, toda mi vida, 23 años, aprendemos a ser codependientes. Y es difícil sacar a las hijas adelante así, porque tienes que valorar qué hacer. Y uno, en ese tema de codependencia, tienes que lidiar con eso. ¿Usaron esta situación en tu contra en tu carrera política? Fíjate que es la primera vez que hablo de esto. Y lo hago porque ya no voy a permitir que le falten el respeto a mis hijas. Y ni siquiera a él, que ya falleció. Un buen hombre, las adicciones son fuertes.
y creo que hay que atacarlas. Por eso yo trabajo mucho con eso. No te van a venir a decir que la adicción es un tema de agenda para ti. No, porque yo lo viví y lo interné 4 veces. Y al final del día entendí que cuando alguien no toca fondo y no te pide ayuda, no se salva. Cuando tú lo obligas, lo quieres salvar, quien lo quiere no se salva. Dicen, nadie puede sacar a nadie de donde nadie quiere salir. A mí alguna vez una psicóloga me dijo, Sonia, si él se va a salvar es porque él toca fondo y él te tiene que pedir ayuda, no es que tú lo obligues a internarse. Lo interné 4 veces, duraba 3, 4 meses sin tomar y volví a caer. Entonces, y un buen hombre de verdad, o sea, me dolía que se hubiera transformado tanto y lastimaba a mis hijas. Me refiero a lastimar a mis hijas porque fue un papá que nunca las tocó, o sea, nunca las golpeó. Pero emocionalmente había violencia. No necesariamente el violentar tiene que ver con el terreno físico. Hay muchas maneras de pues realmente patear a una persona sin siquiera tocarla. Sí. ¿Cómo transitas esta situación para usarla a favor de ti y como parte de tu crecimiento? Porque no es nada sencillo. Hay quienes se hubieran dicho de voy a dejar mi carrera de lado, pero tú al contrario, es parte del combustible que agarras para seguir adelante. ¿Cómo tomas una decisión tan difícil? Porque te conviertes en la cabeza de la familia. O sea, si no le entras, entonces ¿qué va a hacer de tus hijas? ¿Qué va a hacer de él mismo? O sea, yo lo seguí cuidando a pesar de que me separé yo duré 15 años casada bien, me separé y yo lo seguí cuidando aún y separados. ¿Qué te decías a ti? Porque estamos todavía en un contexto donde, es que Vela, la señora política, está haciendo campaña y en su casa está el señor acá. Es un desastre. ¿Qué Sonia tomaba como un discurso o de dónde venía esa fuerza de mi trabajo está y lo que yo hago sigue? Porque nunca utilicé mi vida privada para hacer algo en la política. Porque yo siempre he sido una mujer fuerte, que no he necesitado demostrar mis debilidades personales. O sea, lo que yo soy afuera tiene que ver con mi formación, con mi responsabilidad, con mi profesión, con lo que yo quiero hacer hacia afuera. Pero también lo que yo vivía en mi casa, yo lo estaba trabajando y nunca me ha interesado o sea, no tenía ningún interés en que la ciudadanía se enterara de lo que yo estaba viviendo, porque a mi vida privada y de mis hijas. Pero ¿sabes por qué ahora lo hago? Después de que 5 años que murió, porque quiero que las mujeres entiendan que no tienen por qué aguantar ningún tipo de violencia, ni emocional. Yo afortunadamente siempre dije fue un buen marido. El problema del alcohol transforma a las personas. Y él le pasó y bueno, yo ayudé. Y la parte que estás viviendo ahora, en el que vemos una cantidad de apoyo hacia la mujer, es un gran momento para ser una mujer en la política. A ti te tocó picar piedra. Tú caminaste el camino con grava y quitaste la maleza para que tal vez quienes están ejerciendo el día de hoy en la carrera política tengan una gran cantidad de beneficios, desde denunciar delitos de discriminación, que también vamos a llegar a esa parte, porque a ti te tocó incluso violencia política y has sido de precursora en muchos sentidos y muchos creerían que la tienes fácil porque te tocó abanderar muchas luchas como mujer. Y no, o sea, te ha tocado realmente que te den doble peso justamente por esa posición. ¿Cómo lo viviste? Es que fíjate, Karina, o sea, yo creo que uno de mujer, bueno, yo soy una mujer fuerte y siempre he sacado lo que a mí me gusta es la política, es mi pasión. Y yo siento que no tendría por qué yo estar diciendo al ciudadano, fíjate, es que yo sufro violencia emocional porque mi marido tiene este problema. Porque muchos lo tomarían como moneda política. Sí, pero yo no, porque lo que más respeto y lo que más amo es mi familia. Y respeto y quiero mucho a mis hijas. Y mis hijas ahora en este momento se enojan cuando sacan cosas que dicen, eso es una mentira, mamá, tienes que decirlo.
O sea, dile por qué pasó lo que pasó, que la gente lo sepa. No es posible que te estén atacando diciéndote que tú hiciste esto y que tú eres una golpeadora de hombres y que todo esto. Porque no es cierto, mamá. O sea, platícales lo que has vivido. O sea, mis hijas me apoyan. Mis hijas estarían aquí platicando, diciendo que no permitamos violencia emocional, diciendo que vivir con un alcohólico es difícil y que deja huella y que tenemos que Y ir tú con usaste psicólogo. esto como una parte de fortaleza personal, no como banco político, No, que hubiera sido muy jamás. sencillo tomar esa bandera y convertirlo en causa. Tú continúas con una posición de trabajo y ni aún así se te hizo justicia en algún punto. Te ha tocado, con todo el mérito que has tenido de trabajo, doblar las manos y ver cómo se van merecimientos políticos que tienes. Mira, Karina, yo creo que en mi vida política, por eso digo que voy a escribir un libro que se va a llamar Mis primeras veces, porque hay muchas primeras veces, pero lo quiero hacer no como para que sepan quiénes son, lo quiero hacer porque las mujeres tienen que entender que no podemos permitir ni violencia política, ni violencia emocional, ni la de cuatro paredes que mucha gente ve. Afortunadamente yo jamás recibí un golpe de nadie, ni de mi marido, ni de nadie, pero sí violencia emocional, codependencia. ¿Cuáles serían esas primeras veces de las que nos Fíjate, platicarías? eso, el ser primer mujer síndico de Matehuala en un mundo de hombres donde decían, ay, esta niña no entiende nada. Matehuala. Sí, Matehuala, no, pero esta niña no entiende nada. ¿Por qué denuncia que estamos haciendo algunas cosas en Matehuala? O sea, que entienda que la política es así. No, yo creo que la política era de decentes, era gente que quería hacer bien por la ciudadanía. Yo por eso me enamoré de la política, porque era servir al ciudadano. ¿Ya te iba bien de abogada? Me ¿No iba tenías por bien qué de meterte abogada, ahí? no tenía por qué irme. La verdad me iba muy bien y tenía y era docente, entonces me encantaba la docencia. Entonces, a ver, no es utilizar tus problemas familiares para sacar un provecho. En 30 años es la primera vez que hablo de mi vida personal tan profunda, porque siempre he dicho que es mía y de mis hijas. Pero yo creo que también hay una lección muy importante, porque finalmente, si el problema que viví yo va a ser algo que tengo o estoy en una posición de atacar institucionalmente, creo que hay muchas personas en este momento que están haciendo clic y están de, híjole, Pues sí. a mí no me pega, pero No, porque hay gente, no, o sea, no, porque hay gente política que juega muy sucio. Y yo he sido víctima de violencia política brutal. Es más, en el 2015 todavía se habla en algunos foros de la campaña del 2015 en contra de Sonia Mendoza, porque ha sido ejemplo internacional de cómo puedes hacer violencia política en contra de una mujer. Tu caso es emblema. Mi caso es emblema. Y así lo platícale es. a quien no conoce, Así a quien es. te está conociendo en este momento, ¿qué nos cuentas de ese 2015? 2015 fue cuando ya al final me decidí de separar. Porque tú fuiste, digo, contextualizando un poquito, el PAN es un partido muy arraigado en la capital potosina y tú fuiste de las piedras angulares del partido en algún momento. 27 años de mi vida estuve en el PAN. Muchos de mis encargos públicos, la mayoría fueron por el PAN y obviamente pues competí contra próceres del PAN y les gané todas las internas y estoy segura que gané todas las constitucionales, incluida la gubernatura. Y esa es otra historia, pero estoy aquí firme y decidida. Yo lo único que quiero decir ahora, que me estoy atreviendo a decir algo tan personal, Karina, es porque creo que ya no, ninguna mujer debe de permitir ningún tipo de violencia, porque quienes vivimos con un alcohólico, por ejemplo, nos volvemos codependientes. Y entonces cedemos porque nos permitimos el chantaje. Y porque muchas decimos, es que yo estoy aguantando por mis hijas. Buscas un por qué aguantar. Porque eres codependiente, porque no logras asimilar que tú ya dependes de algo. La Sonia que es hoy, si tuviera la oportunidad de sentarse y platicar con la Sonia de aquel entonces, ¿qué consejo le daría? Pues es que ¿Qué hice te todo. dirías a tu No, Sonia de ese momento? No, hice todo, o sea, no me arrepiento de nada, estoy satisfecha. Porque fíjate, me separé a los 15 años de casada. Siempre tuvo las puertas abiertas de mi casa porque ahí tenía sus hijas y siempre lo traté bien en ese sentido. ¿Estás tranquila Sí, con cómo manejaste la situación? Sí, porque lo interné 4 veces, nadie lo sabía. Lo mejor que tuviste con lo que pudiste. Hice lo que pude, o sea, lo interné 4 veces en hospital, lo interné 4 veces en centros de rehabilitación. O sea,
Pero es como me dijo la psicóloga, a ver, Sonia, para que una persona se recupere de una adicción tiene que pesar fondo. Y me Ya dijo, no era tu chamba. no, pero además te digo algo muy delicado que oí, dijo, y aunque pisar fondo implica que se muera. Entonces dije, no, yo no lo permití nunca. Siempre Porque lo tú eres una rescataba, mujer de soluciones. porque yo lo rescataba. Y al final yo decido divorciarme un año antes de que se muriera porque me decían mis hijas, mamá, pues nos tienes en un círculo vicioso. Pero es que tú aparte no bajabas las manos, No, Digo, y nunca. lo has demostrado desde el inicio de tu carrera. Y además fue un matrimonio bonito. Hay que quedarnos con lo bonito. Sin embargo, yo sí cuento mi experiencia para que ninguna mujer permita ningún tipo de violencia, ni físico, ni emocional, ni laboral, ni político, porque además de la violencia... Y ver que nadie está exento, ¿no? Karina, Puedes ser una mujer como tú. Fuiste primer síndico, te fuiste a parar al Senado, le fuiste a gritonear a una bola ya de lo- machos. Ya lo leerán en mis Fuiste- primeras veces. Fuiste a pasar sobre personas acostumbradas a hacer su soberana Sí. voluntad y de repente está esa situación tan difícil que tal vez muchas otras mujeres están viviendo y que no hablan por vergüenza, porque aparte está la cultura del silencio, porque ¿cómo vas a hablar de eso? ¿Cómo no vas a tener la vida perfecta? Pero te voy a decir una cosa, que yo ya al pasar de los años lo he entendido. O sea, en mi vida viví violencia emocional, violencia verbal y violencia política, más no poder, pública. Todos nos Pública, enteramos. porque además, déjate digo, en la casa se dan cuenta tus hijas, que es lo que más te duele. Y luego lo público es público y no nada más afecta a tu familia, a tus papás, a tus hermanos, afecta a tus hijas. Y uno que está metido en política, pues ya lo superas. Pero en la parte del terreno político te lo Sí. mandan corregido, aumentado y Terrible. cambiado 80 veces a lo que Terrible, es. te digo que mi experiencia en 2015 ha sido ejemplo a nivel internacional de cómo se hace violencia política en contra de una mujer. O sea, estás en las Wikipedias. Pero por eso ya no, por eso hay que hablarlo. Yo por eso he entendido que aún y que duela, hay que decirlo, porque no podemos permitir más violencia en contra de ninguna mujer, de ningún tipo, Karina. Y yo digo de ningún tipo. ¿Qué le dices a alguien de verdad, que está viviendo una situación como la que tú viviste? que pida ayuda. Que pida ayuda porque yo la viví sola. O sea, yo interné en centro de rehabilitación, interné en hospital muchas veces y lo vivía sola. Ni siquiera quería que mi familia se enterara porque era algo que yo siempre he sido responsable de mis propias decisiones. Nadie me metió ahí. Yo solita. Entonces yo dije, pues es algo que yo tengo que resolver. Entonces yo sola, siendo candidata, enfrentaba el otro problema familiar y nadie lo sabía. Y hasta ahora, me atrevo a decirlo porque yo quiero ser un ejemplo de las mujeres que somos resilientes, Y que estás tenemos ahora que sobresalir. en una posición de influencia donde tienes mucho que puedes hacer en ese sentido y en muchos otros. Mira, Karina, tengo 30 años en política, 30 años de pelear que las mujeres abarquemos espacios importantes en todos los ámbitos. En México, siendo senadora, me tocó ser precursora de que se reformara la ley de paridad para que las mujeres alcanzáramos el 50% de espacios públicos. Y no nada más en los lugares por cubrir espacios, sino que nos dieran los espacios donde hubiera rentabilidad Pero lo electoral. dices muy tranquilita y es... No, bueno, en la mesa. Estás peleándote en la tribuna Sí, no, en la a mesa. punto de tomar el Senado para que pase Sí. esta situación. ¿Cómo les querían jugar en contra con Primero esto? lo peleábamos en la mesa. Yo fui de las poquitas mujeres, yo representaba al PAN en ese momento. Que había como contadísimas mujeres en ese éramos momento en la 3, legislatura. Éramos 3 mujeres en la mesa política defendiendo a las mujeres de todo el país. ¿Cómo levantabas la voz? Pues exigiendo nuestro espacio, la paridad. Pero mira, logramos la paridad en aquel momento y la paridad es algo muy importante además de la paridad. Logramos también que se nos dieran las candidaturas en los lugares donde hubiera rentabilidad política electoral, donde hubiera espacios donde las mujeres ganáramos, porque antes nos mandaban a todos los que perdíamos. Ahí donde no se ve. Para cubrir espacios. Y todavía sigue siendo así. No hemos logrado la igualdad sustantiva que tanto añoramos, que seamos iguales de verdad en todo. ¿Cómo verías tú actualmente un escenario ideal o cómo te gustaría verlo desde donde estás Que ahora hubiera y lo que has 50%, caminado? Que hubiera 50% de espacios en la toma de decisiones y que no nos den las comisiones que se le dan a las mujeres de grupos vulnerables y que nos den energía, que nos den hacienda, que nos den gobernación, puntos constitucionales. Yo te voy a decir algo que me acaba de pasar en el Congreso Federal siendo diputada local con licencia. En la Cámara de Diputados no hay un espacio, no hay una sola mujer como coordinadora de una fracción parlamentaria. Es decir, el órgano político que toma las decisiones de la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política, todos son hombres.
Y las vicecoordinadoras pueden entrar y a escuchar, pero no las dejan opinar. Entonces, la verdad es que no es justo. No hemos logrado la igualdad Pues los sustantiva. tres entre cejas. Sí, no, es que no hemos logrado la igualdad sustantiva. Mira, nada más aquí en San Luis. En la anterior legislatura, yo impulsé que se reformara la Constitución, que se reformara la ley del Poder Judicial, que se reformara la ley de la Administración Pública Local para que hubiera paridad vertical y horizontal. Es decir, gracias a tu servidora, hemos logrado la paridad en el Estado, pero todavía nos falta lograr la igualdad sustantiva. Es lo que necesitamos y ocupamos. Políticamente hablando, ¿cómo es que ahora llegas a la posición donde estás? Sabemos que tienes un arraigo y una historia con un partido y de repente llega a tu historia otro partido y eso inmediatamente el detractor público es de, pues Chapulín. Qué fácil es decirlo. No, sí, claro. ¿Cómo vives esa situación? No, pues bueno, mira, después de haber sido candidata a gobernadora del 2015, con la mejor votación que tuvo en la historia, es más, yo he tenido la mejor votación. Eras el cuadro de honor. No, bueno, yo he tenido la mejor votación en la historia del PAN. Punto. Y así me salí. Porque cuando yo busco como segunda oportunidad ser nuevamente candidata, estando en la mejor posicionada, la que más votos le daba al PAN, y cuando veo que no me van a ver como candidata porque Marco Cortés es un misógino y porque no me ve, y cuando no me carean contra Ricardo Gallardo, gobernador, que era el que estaba de candidato y el más fuerte, y yo la más fuerte del PAN, y no me carean. Entonces digo, ¿por qué no me están careando? Y me dicen, porque el presidente del partido no quiso. Entonces yo vi que no me iban a ver, entonces en ese momento yo decido renunciar al PAN. Porque y qué fortaleza, digo, tenías una posición muy cómoda y podrías haber pedido lo que quisieras. Sí, pero no. No, porque no iba a llegar, porque en el partido había en el PAN siempre sufrí mucha misoginia, y en todos los partidos, en todos los partidos hay misoginia. Y en todos nos mandan a las mujeres a los espacios donde vas a perder, porque quieren llegar a ocupar, y quieren que ocupes ese espacio, pero no quieren que ganes. ¿Cómo te das tu lugar? Les he ganado con votos. Les he ganado a todos con votos. Y al momento de tomar esa decisión, ¿cómo sabías que era la buena? ¿Nunca te dijiste, Sonia, qué estás haciendo? No, porque yo soy una mujer muy segura de mí misma y sé lo que quiero y sé lo que estoy pisando y sé lo que he trabajado. Nadie o muy poca gente conoce San Luis Potosí como yo, y lo he recorrido 20 años de mi vida. Y yo tengo mucha gente en el estado que me quiere. Y entonces, ahora lo estoy viviendo. Ahora lo estoy viviendo y la lucha de 30 años, pues es muy redituable, porque dices, muchas mujeres estamos en el año de las mujeres y muchas mujeres están empujando, y si las mujeres realmente somos auroras, ya ganamos, porque el 52% de la población en San Luis Potosí somos mujeres. Que podríamos decir, con este caminar que tienes, que no es poquito, de calladita no te ves más bonita. No, nunca me voy a callar. Soy una mujer que creo no tiene filtros. Ese es un problema para mí. A lo mejor, no, bueno, creo que no es un problema para mí, es un problema para muchos. Porque se los digo de frente. No necesito nada de... Mira, hay mucha gente que me dice, Chapulina, traicionaste al PAN. Dije, no, señor. Yo renuncié públicamente en rueda de prensa al PAN. Renuncié primero a algo que me dolió mucho, a una aspiración legítima de volver a ser la candidata del PAN a la gubernatura. Porque los misóginos del PAN no me lo permitían y me querían imponer al que perdió, porque era el tercer lugar de las encuestas. Y que le pusieras la alfombra roja. Y después de haberme traicionado en 2015 era imposible. En el PAN dicen que la dignidad de las personas es lo más importante, y me estaban pisoteando la mía y no lo iba a permitir, jamás. Por eso renuncié, primero, a mi aspiración legítima. Segundo, a encabezar ese proyecto, siendo la mejor posicionada. Y renunciar al PAN fue fuerte. Pues es que estabas ahí mucho más que el matrimonio, yo creo. Bueno, un día me dijo, segundo matrimonio. Oye, un amigo que está en el PRI me dijo, cuando yo renuncié al PAN, Sonia, no lo puedo creer que se te hizo un nudo en la garganta cuando renunciaste. Le dije, duré casada más con el PAN que con mi marido. Y duele. Pues estás entregando tu vida, ¿no? 27 años. Desde la trinchera donde estás el día de hoy, ¿te sientes cómoda? Feliz. La verdad. Mira, no me arrepiento ningún día de haberme ido del PAN. Estoy muy satisfecha de haberme venido al Verde, porque además, bueno, soy diputada federal con licencia, soy la candidata a la presidencia y no tengo duda que yo voy a ganar. Conoces San Luis Potosí, amas San Luis Potosí. ¿Por qué eres la opción para San Luis Potosí? Porque Sonia es una mujer empática,
es una mujer que tiene palabra, es una mujer que conoce San Luis Potosí, sus 3 delegaciones, la capital obviamente, el centro, sus 3 delegaciones y sus más de 200 comunidades, pero sobre todo conozco los problemas, lo que le duele y le preocupa a la gente. Y yo quiero ser la presidenta que le va a venir a solucionar los problemas, porque ¿sabes qué? Porque hay voluntad, porque soy una mujer con mucha determinación y porque sé que se puede y porque además voy a tener 2 grandes aliados, que va a ser Ricardo gobernador y Claudia presidenta. No, pues salud por eso, mi querida Salud Sonia. Un gustazo conocer Gracias. a la mujer detrás de tantas luchas y esperemos que quienes nos están viendo también conozcan esta historia, que es interesante porque puede ser la historia de muchas personas que nos están viendo que a veces no ven la oportunidad o que a veces ceden su poder o que a veces dicen, hijo, es que soy mujer. Y ese debería ser el gatillo, ¿no? Y no la traba. Yo creo que antes de juzgar a una persona se tiene que conocer, porque en política es muy fácil juzgar y criticar y denostar, y sobre todo cuando te escondes en la cobardía del anonimato. Pero yo la verdad, yo sí digo que eso a mí no me dobla, no me tumba, yo soy una mujer muy fuerte, y yo ahorita en ese momento te puedo decir, Karina, que lo disfruto, que yo no sufro, que estoy haciendo lo que me gusta y que de verdad voy a ser una muy buena presidenta de San Luis Potosí. Sonia, tienes, además de la mochila llena de lo que has hecho, lo que está por venir te tiene enfocada y eso me encanta escucharlo. ¿Por qué te defines como una oveja negra? Yo me defino como una oveja negra porque he ido contracorriente toda mi vida, porque yo quiero ser la presidenta que transforme San Luis Potosí con valor y con valores humanistas. Y lo voy a lograr, porque estoy segura que la gente el 2 de junio lo va a decidir. Yo lo veo cuando camino, lo siento y así va a ser. Gracias por dejarnos conocerte más allá del evento de campaña. Muchas gracias por estar con nosotros hoy y pues por dejar ver una parte de ti tan importante. Muchas gracias, Sonia Mendoza. Gracias. Señoras y señores, poniendo en el mapa Matehuala, que es un gran municipio de San Luis Potosí, un estado como San Luis Potosí que viene a vivir una parte muy crucial, que seguramente con la dirección adecuada estará en el mapa por muchas otras razones y sobre todo por tener también ese foco para muchas mujeres, de no rendirse, de no ceder su poder y de estar presentes con nosotros. Te agradecemos, De Sonia. buscar la igualdad, Karina, porque déjame decirte que al final del día todos somos potosinos. Yo tengo 25 años viviendo en San Luis Potosí, conozco sus problemas, sé las soluciones, pero además yo sí he vivido en San Luis Potosí mucho más años que el que dice ahora que quiere ser reelegido. Pues caminando la vamos a encontrar en San Luis Potosí, así que la va a ver. Ella es Sonia Mendoza, una oveja negra hecha y derecha, ¿cómo no? Y voy a seguir siéndolo. Y si quieren les hace una palanqueta, fíjense. Sí, yo lo sé hacer de ajonjolí. Salud por Sonia Gracias. Mendoza. Muchas gracias. Gracias. Señoras y señores, esta es la oveja negra. Quédense con nosotros porque seguramente tendremos más historias para contar con todos ustedes. Véanos a través de Cucú TV. Esta es una exclusiva que tenemos para ustedes porque habrá más historias que contar. Muchas gracias de verdad. Gracias.